Ahora vamos a hablar de la obesidad y las comorbilidades asociadas, es decir, las enfermedades que se asocian al paciente obeso, de las cuales la principal causa de mortalidad en el obeso son las causas cardiovasculares. Entonces, la comorbilidad más frecuentemente asociada serían estas, teniendo en cuenta las patologías como por ejemplo isquemia miocárdica, hipertensión arterial, ACV, insuficiencia cardíaca. Y todos estos factores se ven exacerbados en el contexto de la apnea del sueño que suelen padecer estos pacientes. Los posibles mecanismos del riesgo cardiovascular serían los siguientes. Uno es el tejido adiposo como órgano de almacenamiento y lipotoxicidad. Vemos que en el obeso hay inflamación y estrés del retículo endoplásmico, con alteraciones de las vías de señalización. Y esto produce un estado de resistencia insulínica. El tejido adiposo, que es el órgano especializado en almacenar la energía en forma de grasa, incluye adipocitos, los cuales en el obeso están aumentados de tamaño y en número, y estos son más resistentes a la insulina y aumentan la lipólisis. También el tejido adiposo encontramos macrófagos, los cuales promueven la respuesta inflamatoria aumentando la resistencia insulínica, y también hay células vasculares. La insulina es la encargada de la incorporación de glucosa, de la esterificación de los triglicéridos y de la inhibición del proceso de lipólisis en el adipocito. Pero cuando se produce insulinopenia o resistencia insulínica, el proceso lipolítico facilita la liberación de ácidos grasos. Estos, que no se van a depositar en el tejido graso, lo hacen ectópicamente. Y por ejemplo, a nivel muscular producen cardiotoxicidad. A nivel del hígado producen hígado graso, y en las células betas del páncreas producen la resistencia insulínica y la disminución de la liberación de la hormona. Otro de los mecanismos que produce mortalidad cardiovascular sería cómo actúa el tejido adiposo como glándula endocrina. De hecho, es una glándula endocrina, una de las más grandes del organismo. Decíamos que una de las hormonas claves es la leptina, pero también hay otras hormonas que se segregan, como por ejemplo la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, adiponectina, proteína transportadora del retinol 4, moléculas relacionadas con el control de la tensión arterial como el angiotensinógeno y otras más, que en el obeso este tejido adiposo cambia su repertorio hormonal y evidentemente facilita el desarrollo de los componentes del síndrome metabólico, que vamos a hablar posiblemente en otro video del síndrome metabólico. Otro mecanismo sería la heterogeneidad del tejido adiposo, es decir, que hace referencia a las diferencias funcionales de los distintos depósitos de tejido adiposo, y a su vez la influencia también que produce esto en el desarrollo del síndrome metabólico. Vemos que esto de la heterogeneidad del tejido adiposo tiene importancia, porque no es lo mismo el tejido subcutáneo de cualquier lugar al de el depósito intraabdominal. Este tiene un mayor factor de riesgo cardiovascular debido a la relación que tiene con la vena porta y a que facilita que los ácidos grasos que se absorben vayan directamente al hígado, que es quien sintetiza las lipoproteínas. Este depósito intraabdominal es más sensible a los estímulos lipolíticos y esteroideos
y tiene una mayor resistencia insulínica este depósito intraabdominal de grasa. Otras comorbilidades asociadas a la obesidad, como dijimos, las cardiovasculares, repasemos: hipertensión arterial, enfermedad aterosclerótica coronaria, enfermedad cerebrovascular, trombosis venosa profunda y insuficiencia cardíaca vascular. A nivel respiratorio, también encontramos hipoventilación, apnea del sueño. Esta produce hipoxia, hipertensión, arritmias, enfermedad cardíaca isquémica. Enfermedad cardíaca isquémica. Es decir, esa apnea, esa hipoxia, se relaciona con estas enfermedades que les digo. Lo gastrointestinal, la hernia de hiato, la litiasis biliar, hígado graso y cirrosis, el cáncer de colon. Dentro de lo metabólico, la dislipemia, la resistencia insulínica, la diabetes mellitus tipo 2, la hiperuricemia. Dentro de lo endocrino tenemos el hipercortisolismo, alteraciones de los esteroides sexuales, el cáncer de mama se ha visto relacionado, el síndrome de ovario poliquístico y el hirsutismo. A nivel genitourinario, el cáncer de endometrio y de próstata y la incontinencia. En la piel, la acantosis nigricans y el linfedema. A nivel osteomuscular, la artrosis. Y renal, la proteinuria. Todas estas enfermedades que les acabo de citar son comorbilidades asociadas al paciente obeso. O sea que el paciente obeso no simplemente tiene el problema de la obesidad y el riesgo cardiovascular, que sería el más importante porque es el que se presenta con más frecuencia, sino que también tiene todo este árbol de comorbilidades.